Hermanos, qué especial, me anima mucho poder estar reunidos. Yo no sé tú cómo te sientas, pero yo creo que ya todos ansiábamos, ¿verdad? Todos queríamos poder abrazarnos. Yo sé que todavía no ha sido al 100%, pero ya lo vamos a poder hacer. Ya el hecho de vernos, pues ya es un gran avance, ¿verdad? Ya podemos estar muy tranquilos acerca de eso. Si nos acompañas por primera vez, bienvenido. Somos la Iglesia de Cristo aquí en la región Izcalli y te queremos dar la más cordial bienvenida. Vamos a darnos un aplauso a todos. Siempre está trabajando, Dios siempre está orando, Dios siempre está haciendo las cosas para llevarnos a un nivel superior. Este es un tiempo donde tanto tú como yo necesitamos restaurar completamente nuestra fe, de poner en nuestro corazón que Dios está actuando, Dios está obrando, y todas estas cosas que nos están pasando personalmente en la sociedad, en el mundo, es que Dios está llamando la atención a la gente de entender: aquí estoy, yo puedo darte una vida diferente. Y aunque pasemos sufrimiento, hermanos, quiero que pienses que dentro de todas nuestras necesidades, tú y yo tenemos una gran bendición. Tenemos a Dios de nuestro lado. Tenemos a Dios en oración, tenemos a Dios a través de los hermanos, tenemos a Dios a través de las enseñanzas que Dios nos brinda. Entonces debemos de sentirnos muy agradecidos que dentro de estas necesidades tú y yo tenemos una gran oportunidad, muy diferente tal vez a otras personas, y debemos de ser muy agradecidos a Dios por esa parte. Amén. Vamos a continuar hoy. Esta ya va a ser nuestra cuarta clase de nuestra serie Por la Fe. Y si recuerdas, lo que hemos estado hablando principalmente es qué es la fe, que no es solo sentirla, sino hay que dar pasos. La fe no puede estar ahí parada, tenemos que dar pasos para llevarla día a día, crecer. Hemos aprendido acerca de cómo podemos desarrollarla y cómo podemos llevarla mucho más allá. Y hoy vamos a continuar con la clase del día de hoy, se llama Humildad y Poder. Y lo que estamos viendo son cosas que pueden fortalecer, hacer nuestra fe no más grande, como te explicaba en la otra clase, sino más bien más poderosa. Nosotros tenemos una fe y, como Jesús decía, aunque fuera del tamaño de una semilla de mostaza, podría hacer cosas increíbles. Lo que nos está enseñando es que la fe es poderosa, ¿ven? Y tenemos que buscar que nuestra fe sea poderosa. Hemos estado hablando que esa fe se detiene muchas veces porque no la vivamos a través de la palabra, que es una de las claves principales para hacerla grande, es por medio de la palabra. Y nosotros necesitamos tener una convicción en la iglesia que dentro de todas las cosas que hacemos, dentro de todos los servicios que le damos a Dios, no lo podemos hacer si no tenemos una relación personal fuerte con Dios. Eso viene cada día de orar, de clamarle, de gritarle, de expresarle: Dios, yo quiero estar unido a ti. Y yo espero, si estás aquí hoy, yo creo que tú quieres estar unido así a Dios, amén. Deseo decir: Dios, úsame porque hay tantas necesidades en mi familia, en mi trabajo, en la sociedad. Úsame, por algo Dios nos ha creado para ser utilizados de una manera poderosa, y su palabra nos lleva precisamente a ese propósito principal. Y hoy vamos a hablar que uno de los ingredientes principales, y del cual no carecemos muchos de nosotros, es la humildad. Para tener una fe poderosa se requiere humildad. Y siempre asociamos humildad muchas veces con carencias económicas, o asociamos humildad con: ay, mira qué persona tan amable, qué buena gente es. No, eso no es humildad. Necesitamos entender el propósito y lo que Dios ve, y vamos a ver cosas. Me anima mucho porque en la Biblia siempre tenemos ejemplos, amén. Ejemplos claros donde Jesús vivió con la gente, convivió, y la gente se impresionaba de ver cómo era Él. Y eso debe de llevarnos a ti y a mí, poder aprender de otras personas que vivieron. Hoy vamos a estar en Mateo capítulo 8, si quieres estar ahí. Vamos a estudiar este pasaje que es bien conocido, pero bueno, a mí me encanta por lo que me enseña, por lo que me reta, por lo que me inspira a desarrollarme. Vamos a empezar leyendo ahí en Mateo 8, capítulo, en el versículo 5. ¿Recuerdas el pasaje? Jesús viene de estar predicando en el monte, él baja, sana a un leproso, y de repente nos encontramos con este ser. Dice, el versículo 5 dice: al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó
un centurión pidiendo ayuda. Ya recuerdas el pasaje, ¿verdad? Ya sabes de qué estamos hablando. Siempre me gusta ubicar. Aquí vemos dónde está Capernaum. Una vez nos confundimos. Toda esta zona de Galilea fue donde Jesús básicamente empezó su ministerio y donde empezó a trabajar arduamente alrededor de todo ello. Obviamente aquí todo ese es el mar de Galilea, aquí viene el río Jordán y aquí es donde se emboca en el mar, y aquí está la ciudad de Capernaum. Esa es una ciudad que según, por lo que vemos en la Biblia, ahí adelante en otro capítulo, en el capítulo 9, nos dice que fue, no dice específicamente, pero como que ahí vivía Jesús. De ahí él lo agarró como su centro de trabajo, de operaciones, para de ahí distribuirse por toda la región. Recuerden que Jesús andaba por toda esa zona predicando, anunciando el mensaje, estando de una forma intensa, predicando el mensaje principalmente a multitudes que oían y querían escuchar de él. Obviamente la gente sabía, la gente oía: este hombre está haciendo cosas increíbles, este hombre es impresionante. Y aunque algunos no conocían, no eran judíos, había gentiles, obviamente el impacto era muy fuerte. En este pasaje, después de estar enseñando, dice que llega ahí, entra a Capernaum y se le acercó un centurión. Un centurión, cuando vemos esa palabra, yo sé que algunos saben, algunos no. Un centurión era el jefe. Recuerdas que en esta época el imperio romano era el principal imperio en todo el mundo, y este imperio había dominado a todas las regiones, y los centuriones estaban encargados de 100 soldados. Pues estaban a cargo de 100 personas que ellos dirigían, y estos eran la columna vertebral de todo lo que era el ejército romano. O sea, tenían un puesto impresionante, y específicamente los centuriones, pues obviamente eran personas muy respetadas. En la Biblia se habla de ellos siempre, si lo ves, alguna vez busca el detalle, no habla en una forma mala, habla de ellos en una buena forma, habla de una manera de respeto, y también en su carácter. Como a veces nos imaginamos que eran malos, ¿verdad? Pero la Biblia no los describe, en los que hay no los describe así. Pero ¿por qué es tan importante? ¿Por qué nos paramos a ver esto un poco? Porque obviamente ellos tenían un fuerte impacto dentro de la sociedad. Y en este lugar, Capernaum, era una ciudad que estaba fortalecida. Aquí se había formado un ejército, no un ejército, sino como una base donde llegaban varios soldados ahí, y también un centro de acopio de los impuestos. Recuerdan que el imperio romano se cobraba impuestos. Ahí es donde conoce, ya saben, más adelante viene el pasaje donde conoce a Mateo, y Mateo se hace discípulo, porque había un centro. Mateo, recuerda que era cobrador de cobradores, o sea, él tenía un cargo arriba de cualquier cobrador. Entonces era un centro muy importante. Es importante saber esto. ¿Por qué? Porque vamos a escuchar mucho en la Biblia Capernaum. La podemos identificar ahora y saber: wow, qué increíble que Dios hizo tantos milagros y tantas cosas en ese lugar, y hoy podemos aprender de ella. Este hombre vivía ahí, sin duda. No nos habla mucho de ella. Hay un pasaje paralelo en Lucas capítulo 7, puedes leer el paralelo ahí, pero nos vamos a basar en el capítulo 8. ¿Por qué? Porque básicamente nos muestra lo que vamos a aprender de este hombre, es la actitud. Recuerda que estamos hablando de un centurión que era gentil, que no era de cuna judía, y obviamente eran muy mal vistos, porque imagínate que alguien nos invadiera, como estamos viendo ahorita en Ucrania, ¿no? Simplemente por el hecho de que nos invadan, ya pondríamos una barrera contra esas personas. Ahora, que te gobiernen y que ellos digan lo que debes de hacer, que te quiten tus creencias, tu forma, era muy fuerte. Entonces, cuando ellos veían un soldado, un gobernador, alguien del imperio romano, se sentían sumamente mal. ¿Por qué? Porque se sentían: han tomado nuestro lugar. Y obviamente los judíos estaban esperando que llegara un Mesías, pero para ellos ese Mesías era un Mesías que iba a venir a revolucionar, a traer una revolución, a cambiar, y no veían a Jesús en el plan que Jesús vino como nuestro Mesías. Aquí por eso es que Jesús se enfoca a predicar el mensaje. Está predicando, no importa si eran gentiles, no importa si eran judíos, no importa de dónde vinieran. Él quería que entendieran el mensaje y conocieran. Pero bueno, dice ahí la Biblia que Jesús fue a pedir su ayuda. Pero
realmente la palabra griega que se utiliza para pedir ayuda es parakaleo. Esa palabra significa realmente suplicar, rogar e implorar. Hay una gran diferencia en decir, Carlos, ¿me ayudas? A ver, Carlos, te suplico, te exhorto. O sea, allá hay una implicación muy fuerte que nos dice, imagínate, la figura del centurión con la figura de Jesús. No era el Jesús que tú conoces ahora. En aquel entonces era un maestrillo que estaba enseñando ahí, que estaba predicando cosas diferentes a lo que ellos creían, comparado con un centurión que estaba a cargo de 100 soldados, que tenía toda la visión, que tenía todo. Obviamente era muy diferente. Sin embargo, imagínate el impacto cuando él viene bajando, sana leproso, y de repente ve que el centurión se le acerca, no sé si se pone de rodillas o no, pero se le acerca y le pide ayuda, pero realmente en el idioma, traduciéndolo, él estaba implorando que le ayudara, que estuviera. ¿Y qué le estaba pidiendo? Bueno, lo primero que vemos la actitud de él es la humildad. Yo estoy seguro, aquí les voy a preguntar a las mujeres, no a los hombres. ¿Cuántas veces has tenido problemas con tu esposo porque no quiere preguntar cómo llegar a un lugar? ¿Te ha pasado? Que tú le has dicho, ¿por qué no preguntas? No, yo sé. No me digas, yo sé llegar. ¿Por qué te lo digo? Tiro por viaje me pasa con mi esposa. Amor, pero si ahí está, chécale. No, yo sé muy bien. Y ya cuando te vuelves viejito, pues ya se te olvida más rápido todo, ¿verdad? Pero vemos aquí la humildad de llegar y pedir ayuda, suplicar. Esa es una actitud que a veces nos cuesta mucho trabajo. En la necesidad, que en este tiempo pensar, ¿qué tal? ¿Cuántas veces yo he pedido ayuda? ¿Cuánto me he dado cuenta dónde estoy? Y es lo que aprendemos aquí. En Proverbios 3, versículo 34 dice, el Señor se burla de los burlones, pero muestra favor ¿a quién? A los humildes. Entonces, una característica principal para tener una fe poderosa es la humildad. Y aquí la vamos a ver por qué. Al final de toda, bueno, tú ya lo sabes porque ya has leído este pasaje, pero al final te vas a dar cuenta por qué este hombre, que era un gentil, tenía una fe tan impresionante. ¿Por qué? Bueno, una de las causas fue por la humildad. La humildad, sin duda, desata esas cosas. Vamos a seguir leyendo. En Mateo capítulo, en el versículo 6, ahora dice, él se acercó y dijo, Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Y quiero animarte mucho que cuando leamos la Biblia, no la leas a la carrera. Hay que pensar lo que nos está diciendo, hay que entender lo que nos está transmitiendo. Ya te expliqué quién era un centurión. Ahí dice mi siervo. Las versiones actuales suavizan mucho la palabra siervo. Realmente la palabra, no específicamente en este caso, pero en la mayoría, la palabra siervo, criado, es realmente esclavo, doulos en griego. Es la palabra que realmente se utiliza. ¿Por qué? Porque eran esclavos. Recuerda que el Imperio Romano tenía dominio sobre cualquier persona que era esclava, que traían de diferentes lugares, hubieran nacido en su casa, pero ellos eran dueños. Ellos podían hacer de su vida lo que quisieran hacer. Si ellos querían golpearlos, los podían golpear y la gente no podía decir nada. Aún podían llegar al asesinato y ellos no iban a ir a juicio ni nada. ¿Por qué? Porque era permitido. Ellos eran dueños de la vida de esas personas. Y lo que impresiona aquí es que ellos tenían la costumbre que si un esclavo, vamos a poner, tú tienes esclavo, y ya no te funcionaba, ya no te era económicamente rentable, porque se enfermaba o porque sufría cualquier situación, lo dejaban a su suerte a morir. ¿Por qué? Porque ya no les interesaba, ya no les convenía en un sentido. Y esto nos dice mucho porque nos muestra la calidad humana de este hombre, nos muestra que era un hombre que estaba pensando en la necesidad, porque dice, está postrado en casa y sufre terriblemente. Quiere decir que este hombre estaba impresionado, obviamente, de su esclavo, pero no lo veía como su esclavo. Lo estaba viendo de una manera muy especial. Aquí vemos la segunda actitud, que estaba mostrando el amor. Estaba mostrando algo que a mí me llama mucho la atención, que amaba a un esclavo. Pero algo principalmente,
si te fijas, tiene dos características clásicas en Jesús: el amor y la compasión. ¿Recuerdan los pasajes? Cuando Jesús dice, y veía a esa persona y se compadecía de su dolor. Y Jesús veía que Jesús se compadecía. Y este soldado, que era gentil, que era romano, que tenía todo para que fuera, estaba compadecido de la vida, estaba compadecido de cómo estaba este hombre, y obviamente quería darle una vida diferente, obviamente lo veía de una manera completamente diferente. A mí, hermanos, en lo personal, me reta mucho, porque aún en este tiempo me hace ver qué tan compasivo soy, qué tan amoroso soy. No con mis hermanos, con la gente que no es mi hermano. Digo, hablando de la fe, con la gente que no está, que no viene a la iglesia. Y a veces ponemos como barreras para, bueno, él se ayuda, él no, al fin que yo ya doy ofrenda de Jehová, al fin que yo ya ayudo. Pero a mí lo que me impacta es el corazón, el amor de ese hombre de llegar y decir, él está sufriendo, necesita ayuda. Pero lo más increíble es que está diciendo, ¿por qué llegó a Jesús? Porque tú puedes salvarlo. Porque no importa quién yo sea, tengo el dinero y todo, pero yo no puedo salvarlo, tú sí puedes salvarlo. Entonces muestra mucho la calidad de aquel amor. Se requiere de verdad mucha humildad para amar así. Y yo te digo, tan fácil es. Nos cuesta trabajo amar así a nuestro esposo. Con esa humildad. Nos cuesta trabajo amar así a nuestro esposo. Nos cuesta trabajo amar así a nuestros hijos. A veces no tenemos esa empatía, porque nos acostumbramos a la vida diaria. Porque nos acostumbramos a, bueno, ya le toca, a mí no me toca, y empezamos a poner papeles, pero quitamos una de las características principales. Por eso nuestra fe se detiene, porque estamos más parados pensando qué no hizo, qué debería de hacer, qué no debería de hacer, en lugar de pensar, yo necesito ser cambiado, yo necesito ser transformado, yo necesito tener humildad en mi trato, especialmente con mi esposa, con mis hijos. ¿Saben? Todos los que tienen hijos, cuando están pequeños es bien fácil. Pero cuando crecen, ahí se va a mostrar si eres humilde o no. Cuando ellos te retan y te desafían, ahí se va a mostrar. Y mira, de verdad, es bien retante. Pero qué increíble que tenemos las escrituras que nos dan la dirección de cómo hacerlo. Si estás pasando por un tiempo difícil con tus hijos adolescentes, no te preocupes, es una etapa. Si pones tu mirada en la palabra de Dios, Dios te va a dirigir. Si tienes hijos pequeños y si esto cómo se cría o cómo se cuida, Dios te va a dirigir. Pero necesitamos ser humildes para pedir ayuda. ¿Como quién? Como este centurión que aún ni siendo judío se acercó a Jesús para pedirle ayuda. Seguimos leyendo. Bueno, perdón, se me olvidó. Esto es muy importante. Marcos 12, 30, 31. Porque fíjate qué dijo Jesús. Eso es lo que más me impresionó. Esta escritura, donde Jesús se encuentra y están los maestros de la ley, los fariseos, que llegan y le preguntan. Los fariseos, hermanos, tenían más de 600 reglas del Torá, que venía en la ley de Moisés, que ellos deberían de cumplir. Y los fariseos eran muy estrictos en el cumplimiento. Y tanto querían cumplir la ley, que esas 600 leyes, ellos crearon otras 1000 y tantas para cumplir esas leyes. O sea, si decía, por ejemplo, el sábado es día de reposo, ellos dijeron, bueno, el día de reposo solo puedes caminar tantos kilómetros, porque si no, ya afectaste la ley. ¿Sí me explico? Y así hicieron en cada ley. Entonces, estaban en ese pleito, quieren poner la trampa a Jesús, llegan a él y le preguntan, maestro, ¿cuál es el principal mandamiento? Y mira lo que Jesús le responde. Les dice, ama al Señor tu Dios con todo ¿qué? Tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas sus fuerzas. Deuteronomio. Ahí vemos esa escritura en el Deuteronomio. Y luego dice, y el segundo, añade Jesús, ama a tu prójimo como ¿qué? Como a ti. Imagínate a Jesús viendo a este centurión gentil, rogando por el esclavo. Este hombre estaba aplicando sin saber la ley. Estaba aplicando el mandato principal, amar a quién, al prójimo, no importa si era su esclavo o no. Estaba enfocado en que quería ayudar a él.
Y a mí me llegaron unas preguntas para nosotros, ¿verdad? ¿Tengo ese amor que me hace humilde? ¿Tengo ese amor que viene de la palabra que realmente me hace humilde pensar en mis hermanos? ¿Qué hace compadecerme? ¿Qué hace compadecerse de los demás? ¿Tenemos ese amor que nos permite sentir mal por alguien que está sufriendo? Por ejemplo, en este tiempo, tú te puedes dar cuenta, oímos las noticias de Ucrania y como están pasando a cada momento, pues nos podemos volver fríos. ¿Qué podemos hacer? Nada. Lo único que podemos hacer, ¿qué es? Orar. Es lo único que podemos hacer. Pero fíjate, muchas veces, bueno, pues ahí hay otros hermanos que están orando, hay otros que lo están haciendo. O sea, es ahí donde necesitamos entender las Escrituras, el compadecernos, el poder entender. Tal vez nadie lo va a saber allá, pero del hecho que tú ores, que tú clames por tus hermanos y por la gente que no es tu hermano, pero que vive allá, sin duda, Dios está pendiente, Dios está viendo, Dios ve nuestro corazón. Y por eso es que tenemos que cuidar. No, pero yo voy a la iglesia, pero yo leo mi Biblia, yo hago. ¡Qué bueno! Pero dice Jesús, el mandamiento principal, ¿cuál es? Ama a Dios y luego necesitamos, y eso es para todos nosotros. Sigamos, perdón, ¿tienes la humildad para doblegar tu orgullo? Y esas preguntas que te hago, me las hago a mí, no son para ti nada más, son para todos nosotros. ¿Tenemos esa humildad para hacerlo? Mateo 8, en el versículo 7. ¿Qué pasa después de que le dice eso? Fíjate lo que le dice Jesús. Iré a sanarlo, respondió Jesús. Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va, y al otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Qué impresionante otra vez. Primero dice, Señor, no merezco. Él estaba entendiendo principalmente, que aquí vemos la tercera actitud, estaba reconociendo a Jesús con una autoridad suprema. No lo estaba viendo como cualquier otra, pero ten siempre en mente que era un gentil. No quitemos, no lo veamos. Era alguien que estaba, obviamente por todo lo que había influido el imperio, seguían las diferentes religiones, pero alguien que veía a Jesús completamente diferente al hecho de irlo a buscar y pedir ayuda directamente a Él. Reconoce, se requiere mucha humildad, hermanos, para reconocer quién es Él y quiénes somos nosotros. Porque cuando estamos aquí reunidos, no es fácil, porque todos estamos alabando a Dios. Es muy fácil reconocer a quien sí, yo creo a Dios, ánimo. Pero cuando estamos en la individualidad de nuestro hogar, en la intimidad, cuando realmente dices, ¿oraré hoy o no? No, al fin que ayer oré mucho. Ahí es donde vemos cuánta humildad para reconocer quién soy yo y quién soy. Cuánta humildad para que nadie me vea, yo voy a ir de rodillas a Dios y clamarle, Dios, decirle, Dios, no puedo, ayúdame, esta situación me está sobrepasando, ya no aguanto, ¿qué puedo hacer? Necesitamos clamarle a Dios, pedirle, pero necesitamos humildad. El centurión me impresiona porque reconoció a Jesús como una autoridad. ¿Tienes esa humildad para verte así con Dios? ¿Tenemos esa humildad para identificarnos así con Dios, depender de Él? ¿Quién soy yo para estar aquí? ¿Por qué oraba hoy al principio? Porque es un privilegio, hermanos, que estemos reunidos. Yo pienso en los hermanos ahorita en diferentes lugares. Hay lugares donde no se puede abrir la Biblia. Hay lugares donde una reunión así sería, ¡wow! ¿Tantos hermanos hay? Se quedarían impresionados. ¿Puedo orar contigo? ¿Por qué no lo hacen? Tengo la Biblia, la puedo abrir. Por eso digo que somos privilegiados. Cuando otros están pasando hambres, cuando otros están sufriendo guerras, tú y yo podemos expresar nuestra fe libremente. Y eso es un privilegio. ¿Por qué? Este hombre entendía quién soy yo. Y debemos sentirnos así. Yo espero que te sientas así, privilegiado de estar aquí, no por el lugar, no por en la región, simplemente estar con Dios
y poder orarle, poder alabarle y poder expresar nuestra fe. Yo creo que es algo increíble que podemos tener tú y yo, ¿verdad? Amén. Seguimos leyendo. O bueno, seguimos hablando. Dice, basta con que digas. Fíjate qué increíble. Dice, basta con que digas. ¿Tienes esa fe? Como ese hombre dice, para tu carro, no vayas. No necesitas ir. Tú eres Dios, yo no. Basta con que digas que estés sano y se sanará. A mí me retó mucho. Porque yo veo la guerra ahorita y digo, yo no estoy diciendo basta con que digas, yo estoy diciendo Dios, hazlo. Mira cómo estamos. Este hombre dijo, basta, y reconoció la plena autoridad, reconoció quién era él, fíjate, reconoció la autoridad de Jesús, primeramente. ¿Qué hizo? Podía ordenar lo que fuera y sería hecho, tenía esa seguridad. ¿Qué te preocupa hoy? Piensa o escribe. ¿Cuál es tu preocupación mayor que tienes ahorita en tu vida? ¿Que se te van a quemar los frijoles? ¿Sí? ¿Que no tienes para salir del mes con el gasto? ¿Que tus hijos están luchando con pureza o tú mismo? ¿Qué estás luchando? Pero mira, él dijo, lo que tú hagas, lo que tú digas se va a hacer. Esa seguridad tenía. Honestamente muchas veces no tengo esa seguridad. No porque dude de quién es Dios, sino porque mi fe no es poderosa para creer así. Y eso es lo que necesitamos aprender. Todos podemos tenerla, amén. No importa el tiempo que tengamos en la fe, no importa cuántas experiencias hayamos vivido. Lo importante es entender quién es el maestro, entender quién es la autoridad, entender quién es el que gobierna todo. ¿Qué es la otra cosa? Mostró fe en la palabra. Fíjate, cómo la Biblia nos enseña. ¿Quién es la palabra? Jesús. ¿Qué es la Biblia? La palabra de Dios. Y él confió en las palabras que le dijo ¿quién? Jesús. Confió en la palabra de Dios. Esa es la confianza que tú y yo debemos de tener siempre. Otras preguntas. ¿Tienes esa humildad para reconocer la autoridad de Dios en tu vida? Y a veces decimos, sí, yo la reconozco. ¿Ok? Entonces, ¿por qué cuando Dios te da la dirección, dices, mira Dios, esto es increíble, suena muy bien, pero no entiendes por lo que estoy viviendo? Así es de que déjame te echo una manita y lo voy a hacer a mi manera, pero con tu guía. Hacemos mucho eso en nuestra vida. Dios nos da señales y nosotros, pues sí me dijo Dios, pero no, es que como que le queremos decir, no decimos porque ya sabemos qué decir, pero no decimos, Dios no entiende. Pero realmente por eso digo que debemos de tener esa humildad para reconocer quién es Dios en nuestra vida, lo que está obrando, lo que está haciendo. A fin de cuentas, seguimos con el mismo plan. ¿Cuál? Sin humildad, ¿qué hay? Nula fe poderosa. Poca humildad, poca fe poderosa. Mucha humildad, ¿qué va a haber? Mucha fe poderosa. O sea, necesitamos trabajar en esa área. Vamos a probarnos para terminar en el versículo 10. ¿Qué dice después de esto? Dice, al oír esto, Jesús se asombró. Primera pregunta, ¿asombras así a Jesús con tu fe? Tal vez sí, pero no porque sea mucha, ¿verdad? Tal vez lo asombramos porque es muy poca. Pero este hombre lo asombró de una manera impresionante. Fíjate, lo dijo. Y dijo a quienes le seguían, les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Cuando uno lo lee, dice, pues sí, es un hombre de fe. Fíjate este detalle. No he encontrado en Israel, el pueblo de Abraham, de Isaac y de Jacob, los que oyeron las promesas, los que han estudiado la Torá por siglos, y en todo ese pueblo no he encontrado la fe que tiene ¿quién? Un gentil, y que aparte soldado, y que aparte centurión. No he encontrado esa fe. Es retante, ¿no? Es retante porque te desafía. Desafía, ¿cómo? ¿Cómo él puede tener más fe que pueda tener
todo el pueblo de Israel. El impacto de él obviamente era porque no era un judío, y la fe que estaba teniendo era impresionante. Lo que él estaba mostrando era impresionante. Versículo 11 y 12 dice, y esta es la conclusión fuerte que llega. Fíjate lo que dice: les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente. O sea, ¿a qué está refiriendo? Naciones paganas. Y participarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero a los súbditos del reino se les echará fuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Está hablando del infierno. Está hablando de la eternidad y del infierno. Pero lo más retante, lo que a mí me sorprende mucho, es que les está diciendo básicamente a los judíos excluidos del gran banquete. ¿Cómo? Eso no cabía en la mentalidad del pueblo judío. ¿Cómo nosotros somos los escogidos? No cabía que ellos podían quedar fuera, y menos que los que iban a estar en el banquete, ¿quiénes iban a ser? Los gentiles, que eran para todos. ¿Por qué? Porque por medio de Cristo, por medio de su muerte, tú y yo tenemos la bendición ¿de qué? De recibir, de poder estar en ese banquete con Abraham y con Isaac, con Jacob y con todos. Y qué fuerte debió de haber sido para ellos, como sería para nosotros hoy. Por eso hoy, hermanos, necesitamos pensar: ¿eres lo suficientemente humilde para definir tu destino eterno? Yo me echo esa palabra. Soy lo suficientemente humilde para reconocer que no necesito un poco de Dios, que no necesito una parte de Dios, que no necesito la iglesia nada más, que no necesito amigos. Soy lo suficientemente humilde para reconocer que necesito totalmente a Dios en mi vida para tener un lugar en el reino de Dios. Y cuando digo sí, entonces debo de pensar: ¿a qué dedico más tiempo en mi vida? ¿Quién es la persona principal? Yo tengo una relación increíble con mi esposa, así creo, ¿verdad? Creo que tenemos una muy buena relación. Pero sin duda quiero tener una mejor relación con Dios. Tengo buena relación con mis hijos, pero quiero tener una mejor relación con Dios. Porque cuando pongo ahí mi matrimonio, mis hijos, mis amigos, la iglesia, lo que me ha encargado, obviamente veo que Dios actúa. Entonces, por eso quiero animarte hoy. No importa dónde estemos, Dios quiere llamar nuestra atención. No necesitas actividades, simplemente necesitas poner lo primero en lo primero, ¿qué es? Dios. ¿Dónde he estado? ¿Dónde me he pagado todo este tiempo? ¿Dónde me he encontrado? Porque quiero ser como ese centurión. ¿Sabes qué? ¿Para qué? Para que Jesús se asombre y diga, como le dijo, imagínate que diga eso. Luego dijo Jesús, aquí culmina todo el pasaje. Le dijo al centurión: ve, todo se hará como yo quiero. No dice como yo quiero, dice como tú has creído. Dios podía hacerlo, pero sanó al esclavo porque el centurión, no siendo judío, siendo un gentil, creyó que la autoridad, el poder de Jesús podía salvarlo. Y dijo, y en ese mismo momento, a esa misma hora, ¿qué le pasó al siervo? Quedó salvo. ¡Wow! Qué increíble, ¿no? Que tu necesidad con esa fe, ahorita dijeras, sí, se me queman los frijoles. No, Dios apaga la estufa. Nada les quema tu casa, pero va a apagar la estufa. ¿Pero me explico? Sí. Esa fe. Ay, mi hijo salió a una fiesta, ¿será que llegará? Dios, tú estás en control. Yo no creo que nos preocupemos, somos papás, pero estoy hablando de la seguridad. Dios, tú estás en control. Bueno o malo, tú estás en control, no yo. Si yo los amo, tú los amas más. Necesito tener esa fe. Hermanos, quiero animarlos. Últimas preguntas, son muchas preguntas hoy, porque nos ayudan a reflexionar. Amén. ¿Tienes tú esa fe? ¿Tiene tu fe ese ingrediente que la hace poderosa? ¿Tienes tu fe este ingrediente? Estamos viendo uno, vamos a seguir hablando de ingredientes.
¿Tienes la humildad? ¿Tienes esa humildad para ser poderoso en tu fe? Y tal vez digas, no, soy muy orgulloso, no puedo. Déjame decirte algo. Sí puedes. Porque si tú doblas tus rodillas delante de Dios, te humillas de Él, como dice Crónicas, te arrepientes, Dios bendecirá. ¿Y de qué te arrepientes? De tu falta de fe, de tu falta de confianza de lo que Dios puede hacer. Hermanos, demos esos pasos de fe. Seamos una región que inspira a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a abrazar una fe